Antes de empezar con el vídeo de hoy, quisiera pedirles a los nuevos y antiguos, que se suscribieran y activaran la campana de notificaciones, para que así apenas yo suba un nuevo vídeo, o haga una publicación al respecto de algún nuevo fanfic, YouTube se los haga saber en poco tiempo, y no se pierdan nada relacionado con el canal, así estarán al pendiente de todo fanfic de su interés. De igual manera, el link del canal secundario sobre fanfics de My Hero Academy, One for All for One, teorías estará en la descripción de este vídeo. Si les interesan este tipo de fanfics, serán bienvenidos a suscribirse, los estaré esperando. Hola gente, aquí su servidor Shiki Fujin, teorías. Buenos días, tardes o noches, espero que todos se encuentren bien donde quiera que estén. Este fanfic está titulado como The Seventh Swordsman, o su traducción al español El Séptimo Espadachín. Cabe decir que este fanfic no me pertenece, todos los créditos a Black Wolf 501. ¿Quién es el creador de este? Sin nada más que decir, empecemos con el fanfic. Descargo de responsabilidad. Naruto, así como todo elemento o caracteres utilizados en este fanfic, pertenecen a Masashi Kishimoto y sus respectivos creadores. Capítulo 67. Héroe de la humanidad. Madara observó al sombrío Zetsu frente a él mientras la criatura terminaba su informe sobre lo ocurrido en la colina del Tigre tras la orden de retirada de los espartanos y los Zetsu supervivientes. Solo una fracción de su ejército original había regresado a su escondite para reunirse con los últimos 30.000 Zetsu que quedaban en reserva para tal desenlace. El líder Uchiha había revivido a los espartanos caídos y curado al Zetsu herido con la ayuda de su Rinnegan, tal como le había prometido a Naruto. Masacró a mi camarada, susurró Madara. La furia negra, evidente en su aterrador instinto asesino, hizo temblar al Zetsu, pero solo obtuvo un silencio gélido de los líderes espartanos cercanos. Especialmente Kushina Uzumaki, quien parecía lista para masacrar a los enemigos que no solo mataron, sino que mutilaron el cuerpo del hombre que amaba. No podían enfrentarse a Naruto como hombres, así que los bastardos mutilaron su cadáver para sentirse victoriosos, espetó Kushina furiosamente. Incluso muerto, Naruto destruyó a sus últimos y más poderosos líderes. Aunque los aliados aún cuentan con 50.000 guerreros, carecen de alguien que pueda hacerle frente a su poder, señor Madara. El señor Naruto se encargó de ello cuando destruyó a todos sus Kages, incluyendo a los hermanos Senju, informó Zetsu. Dios bendiga su alma. Los oficiales espartanos se sorprendieron al escuchar esa sincera oración del líder Uchiha, pero una mirada a él les mostró que el hombre realmente amaba a Naruto como al hijo que deseaba pero nunca tuvo. El sellado de las bestias con cola está completo. Incluso revivimos a los Jinchuriki muertos, excepto a Yagura, quien quería morir, tal como le prometimos al señor Naruto para que pudieran regresar a sus naciones. El sacrificio de Naruto nos dio la oportunidad de terminar esto, ejecútalo ahora usando este poder. La guerra de renuncia al juramento puede poner fin a este conflicto antes de que se pierdan más vidas innecesariamente. Es lo que Naruto quería, recordó Zetsu Negro, quien había supervisado toda la operación de sellado. Nagato, Ayate, Kasumi y Kushina estaban a punto de protestar enojadas cuando Madara levantó su mano haciéndolas detenerse antes de que el Uchiha se girara hacia Zetsu Negro. No me recuerden lo que Naruto quería. Lo sé mejor que cualquiera de ustedes porque me lo dijo, es cierto que puedo terminar esto ahora. Pero no lo haré, prometió Madara con frialdad. Señor Madara. Madara Uchiha se levantó de su asiento y miró directamente a Nagato Uzumaki, quien tenía el mismo impulso en sus ojos después de escuchar lo que le hicieron al cadáver de su hermano. Prepárense para la batalla, desplieguen todas las fuerzas restantes porque los aliados se están precipitando aquí con toda prisa antes de que el poder combinado de Kirigakure y Uzushiogakure caiga sobre ellos por la espalda, ordenó Madara. Se hará, y luego los mataremos a todos, exigió Nagato sin piedad, ganándose asentimientos de los 3 Spartans restantes en la habitación. No, masacraremos a todos y cada uno de ellos. No habrá piedad para ninguno de ellos, aunque intenten rendirse, no después de lo que le hicieron a Naruto. Pero aún así es demasiado misericordioso, Naruto era como un hijo para mí, el único camarada que realmente me comprendió y estuvo a mi lado contra todo el mundo. Nunca podré perdonar ni olvidar lo que le hicieron estos héroes que nos llaman monstruos, nos llamaron oscuridad, así que les mostraré lo que es un verdadero monstruo, a diferencia del hombre bondadoso que masacraron en la colina del Tigre, prometió Madara, con la venganza ardiendo en sus ojos de Rinnegan. Nagato sintió un escalofrío frío apoderarse de su corazón ante esas palabras y la decisión de Madara demostró sus dudas.
Asesinaremos a sus ejércitos, conquistaremos sus patrias y destruiremos todas las aldeas ocultas que tanto aprecian, junto con todos sus habitantes, hasta que no sean más que un lejano recuerdo. Morirán todos gritando. Exclamó Madara furioso. No. Madara parpadeó sorprendido al escuchar esa severa orden mientras Nagato avanzaba hacia él haciendo que el resto de los 3 oficiales espartanos siguieran su ejemplo. ¿Has olvidado lo que le hicieron a tu hermano, muchacho? Preguntó Madara furioso, ganándose a cambio una mirada mordaz. Él era mi hermano, mi sangre, mi familia. Nunca presumas de malinterpretar nuestro amor por él, pero mi hermano entendía la misericordia y el honor, recordó Nagato con valentía, haciendo que Madara se ablandara un poco y le diera una suave sonrisa. Eres tan terco como tu hermano y honorable, gruñó Madara. No puedo imaginar un elogio mayor, aceptó Nagato sin pestañear. El honor hizo que mataran a tu hermano, muchacho. El joven lobo era el mejor de nosotros, y lo masacraron. No dejaré que quede impune, juró Madara con terquedad, haciendo una curiosa referencia al título con el que los supervivientes de la colina del tigre se referían con tanto fanatismo a su comandante caído. Nosotros tampoco, señor Madara. Pero mi hermano anhelaba un mundo sin guerra ni venganza, y murió por ello. Mataremos a sus soldados, pero no a civiles ni a niños inocentes. Iwagakure fue una excepción que desconocíamos, no permitiré que se convierta en la norma de esta federación por la que hemos luchado, sangrado y muerto, advirtió Nagato con frialdad. No permitiremos que destruyas las aldeas ocultas restantes y a sus ciudadanos en nombre de una venganza sin sentido, prometió Kushina con fiereza. Ellos masacraron. Somos soldados, no animales, a diferencia de los locos aliados. Naruto jamás nos perdonaría si desatáramos un río de sangre inocente en su nombre. Se arrepintió de actos similares en el pasado y murió para expiarlo creando un mundo mejor. No deshonrarás su memoria ni sus deseos, Madara Uchiha. Advirtió Nagato con frialdad. Madara quedó atónito al ver a los espartanos y su inquebrantable resolución incluso después de todo lo que habían sufrido. No eran rival para él y dudaba que pudieran detenerlo si seguía adelante con su venganza, prácticamente no quedaba nadie que pudiera igualar su poder ahora, Naruto se encargó de eso. Se le rompió el corazón al recordar a aquel joven y valiente comandante que marchó voluntariamente a la muerte por el sueño de Madara. Sabía que nunca volvería a ver al niño que respetaba y amaba, pero se horrorizó al enterarse de la forma en que murió y de la mutilación posterior de su cadáver a manos de su enemigo. Madara quería que sus enemigos sintieran el dolor que le habían causado. Pero una parte de su corazón sabía que Naruto nunca aprobaría la masacre de inocentes después. Honorable tonto. Los espartanos observaron con sorpresa cómo Madara se desplomó en su asiento con frustración y apretó el puño con fuerza. Naruto me hizo el líder de esta federación que queríamos construir, desearía poder traerlo de vuelta pero ni siquiera yo puedo robarle un alma al mismísimo dios de la muerte, confesó Madara con tristeza. Kushina lloró al escuchar esa dura verdad. La más mínima esperanza en su corazón se desvaneció, pero ella permaneció de pie, pues un tiempo de dolor vendría después, ahora tenía que vengar a Naruto o morir en el intento. Eso era todo lo que le quedaba. Era el hijo que nunca tuve, lo habría nombrado mi heredero para que liderara este mundo mejor por el que luchábamos cuando yo muera y desaparezca de este mundo. Pero ahora, mientras Madara se revolcaba en sus arrepentimientos, sintió una mano firme sobre su hombro y, al mirar hacia arriba, vio a Nagato Uzumaki asentiéndole con la cabeza en señal de comprensión. Mi hermano conocía tus sentimientos, señor Madara. Él se ha ido, pero su sueño no. Creyó que podrías terminar lo que ambos empezaron, y te apoyaremos para alcanzar ese sueño, pero no sobre cadáveres de inocentes y aldeas quemadas, aseguró Nagato, firme pero respetuoso en su declaración. Para Naruto, repitió Kushina entre lágrimas. Por Naruto, coincidieron realmente Hayate y Kazumi Uzumaki. Madara contuvo sus remordimientos y su dolor mientras se ponía de pie nuevamente y miraba a los espartanos con determinación. Para Naruto, asintió con un gesto solemne. Inoue Namikaze se encontró al frente de un formidable ejército que avanzaba hacia el campo de batalla a toda velocidad y sin descanso. Al mirar atrás, vio que los shinobi Uzumaki eran devotos de su deber y sentían un gran afecto por los espartanos a quienes sentían haber fallado en el pasado. Pero fueron las fuerzas de Kirigakure las que la dejaron atónita. Amaban a su hijo más de lo que sus propios compatriotas jamás lo habían amado.
Se notaba en cada uno de sus shinobi, ya que habían luchado con un coraje y una devoción enloquecedores en su última batalla, e incluso ahora, mientras cargaban valientemente para enfrentarse a un ejército aún más grande y más fuerte para su amado Kage. Ella nunca pensó que los shinobi podrían ser tan leales a este grado. Su incredulidad debe haber sido fácil de presenciar cuando vio a Magetsu Ozuki cargando a su lado y dando un asentimiento de comprensión. ¿Por qué amas tanto a mi hijo? ¿Para ir tan lejos por él? No pudo evitar preguntar. Porque es el hombre más noble que hemos conocido. En nuestra hora más oscura, en todas nuestras luchas, contra todos nuestros enemigos, el señor Naruto les ofreció su pecho y a nosotros su espalda. Él es el Kage que elegimos. En este mundo cruel, no hay muchos hombres buenos. Tu hijo es uno de ellos, respondió Magetsu con orgullo. Este mundo es de lo más cruel con hombres así, susurró Inoue, con la tristeza apoderándose de su corazón por todo lo que había soportado su hijo mayor. A veces se preguntaba cómo había sobrevivido, el último Namikaze solo en el mundo durante tanto tiempo. Era un destino terrible del que había querido librarlo. Lo es, pero eso nunca le impidió hacer lo correcto. No está exento de defectos como el resto de nosotros, pero le debemos todo lo que tenemos hoy a tu hijo. Cuando nos lideró en innumerables batallas a lo largo de los años. Hombres murieron por él porque creían en él, lo amaban. Estuvo ahí para mí en mi hora más oscura después de perder a mi padre, me salvó de mis propios demonios, incluso me salvó la vida en varias ocasiones. Él es el hombre que quiero ser algún día, muchos en nuestro ejército lo desean, explicó Magetsu con sinceridad. Inoue contuvo las lágrimas de orgullo después de escuchar esas sinceras palabras y vio que Magetsu decía cada palabra en serio. Las acciones del ejército de Kirigakure dieron más credibilidad que cualquier otra cosa a esas creencias. Naruto el Grande. Era aquella leyenda amada por tantos, el mismo niño risueño que una vez vio aprendiendo a cabalgar sobre las olas del mar de Uzu. Inoue amaba a sus dos hijos con todo su corazón. Eran su orgullo y su alegría. Más preciados para ella que incluso los dos hombres que le habían dado el invaluable regalo de la maternidad. Nagato era un verdadero Uzumaki, una copia exacta de Yaiko, su padre, con su amor y lealtad hacia sus camaradas, su familia y su nación. Pero su hijo mayor, Naruto, a veces Inoue tenía que recordarse a sí misma que lo había llamado Minato. Durante un tiempo vivió con ese nombre cariñoso que ella le había dado, pero ese no era su destino. Incluso de niño, era más especial que su hermano menor, por mucho que le doliera admitirlo como su madre. Su primogénito estaba destinado a la gloria y la grandeza, pero incluso en sus sueños más locos, Inoue nunca había imaginado que lograría tanto. Un héroe para sus camaradas, un magnífico Kage que conquistó naciones, un comandante militar letal que nunca perdió una batalla. Pero también un hombre que sufrió más que la mayoría. Si le dieran aunque fuera una sola oportunidad fugaz, ella querría que él volviera atrás en el tiempo y fuera el niño risueño que amaba surfear en las olas del mar. Hijo mío, ojalá te hubiera dado paz y felicidad. Fallé como tu madre, pero cuando esto termine, todos podremos ser la familia que estamos destinados a ser. Eso fue lo que la impulsó a seguir adelante y no la haría dudar en matar a Tobirama, el hombre que una vez amó, si continuaba interponiéndose en el camino de ese sueño. Continuaron avanzando durante unos minutos más antes de que Magetsu ordenara un alto repentino. Inoue se sorprendió cuando vio las fuerzas aéreas de Kirigakure que habían enviado para ayudar a Naruto a aparecer en el horizonte, junto con un modesto grupo de Zetsu en el suelo marchando hacia ellos solemnemente. Ella vio a una hermosa rubia a la cabeza de este grupo, e Inoue tuvo la sensación de quién podría ser. Sin embargo, no pudo evitar sentir miedo en su corazón cuando el grupo se acercó a ellos. Ino Namikaze se detuvo en seco al divisar el impresionante ejército de Kirigakure y Uzushigakure en el horizonte. Al frente, vio a los 7 espadachines ninja junto con un anciano Uzumaki, probablemente el primer Uzukage que tanto dolor le había causado a Naruto. Sin embargo, se le cortó la respiración al ver a otra rubia a la cabeza, una que se parecía muchísimo a Naruto. ¿O era él quien había heredado su belleza? El dolor y la angustia todavía amenazaban con abrumarla, pero el deseo de venganza la mantenía en marcha por ahora. Sabiendo que se encontrarían con la madre de Naruto y todos los que lo amaban, ella junto a Zabuza y Kisame habían hecho que reconstruyeran el cadáver mutilado de Naruto lo mejor que pudieron. La misma cortesía se extendió a su leal lobo que luchó al lado de su amo hasta la muerte. Ino nunca permitiría que ese mar de hombres y mujeres tan devotos de su marido vieran el espantoso estado en el que lo habían dejado los aliados.
pero tampoco pudo salvarlos de la agonía y la angustia que sentía en lo profundo de su corazón cuando finalmente vieron el cadáver de Naruto siendo transportado en una camilla improvisada sostenida por Zabuza, Kisame, Ganryu y un Zetsu solitario en solemne silencio. He ganado todas las batallas, pero estoy perdiendo esta guerra. Las palabras proféticas de Naruto durante su último encuentro la atormentaron. Al recordarlo, se dio cuenta de que su esposo tenía una idea muy clara de lo que le aguardaba en esta guerra contra todo pronóstico. La mayoría se habría rendido o huido en tales circunstancias. Pero Naruto Namikaze había luchado. Los ejércitos de Kiryuzu simplemente permanecieron allí horrorizados y en un silencio atónito que fue roto por gritos de ira y dolor cuando vieron que el cadáver de Tsukage y su compatriota era llevado hacia ellos en respetuoso silencio. Ino observó a la madre de Naruto, junto con el primer Uzukage y Mangetsu Ozuki, avanzar a toda velocidad mientras los espadachines restantes mantenían a raya al ejército conmocionado. Ninguno de los recién llegados se detuvo en su ataque. Pasaron junto a ella sin decir palabra y solo se detuvieron al llegar al cadáver de Naruto. Observó con tristeza cómo la madre de Naruto miraba a su hijo con lágrimas en los ojos, lo que hizo que Ino sintiera el dolor de haber perdido a su propio hijo. Habían reconstruido el cadáver de Naruto con toda su habilidad, pero aún no podían ocultar las numerosas heridas en su cuerpo ni la fatídica marca del sello de la muerte de la parca en su pecho. Sello de la muerte del segador, susurró Inoue con voz quebrada, la colina del tigre está perdida, el ejército aliado perdió la mitad de sus fuerzas. Todos sus Kages están muertos, Naruto se encargó de eso, dijo Kisame con amargura. Llegamos demasiado tarde. Lo siento mucho, Lady Inoue, susurró Zabuza con tristeza y vergüenza. ¿Cómo? Era todo lo que la angustiada madre podía pedir al contemplar el orgulloso cuerpo de su hijo. Quería romperse en mil pedazos en ese preciso instante, pero la rabia la impulsaba mientras imaginaba cómo haría gritar a los hombres que se lo llevaron. Naruto luchó valientemente, Naruto luchó noblemente, y murió por nosotros, dijo Ino Namikaze, lo suficientemente alto para que muchos lo oyeran al otro lado del campo. Fue entonces cuando muchos en Kirigakure la reconocieron y retrocedieron en estado de shock, pues se suponía que esta mujer estaba muerta. Mangetsu estuvo a punto de hacer muchas preguntas, pero se detuvo cuando Kisame y Zabuza negaron con la cabeza. Inoue, por otro lado, ahora estaba segura de la identidad de este joven cuando vio el amor íntimo y el dolor absoluto en sus ojos mientras miraba el cadáver del Kage caído. «Amabas a mi hijo. Dime cómo murió», preguntó Inoue con tristeza. El segundo Uzukage vio que la belleza rupia le daba un asentimiento solemne antes de mirar también al resto del ejército. «Les mostraré a todos aquí cómo Naruto luchó por todos nosotros», prometió Ino con sinceridad, habiendo obtenido los recuerdos de la batalla de la colina del tigre de la mente de la Kunoichi de Iwagakure que había invadido antes de regresar a su cuerpo original durante su retirada al apoderarse del cadáver de Naruto para sí mismos. Había tantas preguntas en los ojos de todos, pero ella había prometido la respuesta a la más importante haciendo que se llevara a cabo un acuerdo tácito dentro del ejército. Ino avanzó para pararse junto a la madre de su esposo y le ofreció su mano a la mujer mayor, que fue tomada sombríamente antes de que Inoue le ofreciera su mano restante a Anzou Uzumaki, el primer Uzukage, quien luego hizo lo mismo con Mangetsu hasta que uno por uno en unos pocos momentos se formó un vínculo largo y poderoso entre todo el ejército de ambas naciones. La Kunoichi de Yamanaka sabía que iba a ser difícil para ella hablar y transmitir su mensaje a más de 50.000 guerreros, todos querían respuestas por esta atrocidad, pero se lo debía a Naruto y al sacrificio que había hecho. Inoue observó las venas abultarse de la joven que sostenía su mano y sintió su conciencia unirse con ella y luego con Anzou Uzumaki, una acción que luego fue recíproca en todo el ejército en unos minutos antes de que la chica les hablara a todos. Me llamo Ino Namikaze, antiguo miembro del clan Yamanaka. Puedo mostrártelo todo a través de los recuerdos que he obtenido de los enemigos que lucharon en la colina del tigre contra Naruto y sus hombres. Una historia de coraje, victoria y sacrificio para que todos vivamos libres de la tiranía del sistema feudal que azota este mundo, declaró Ino con seriedad. A miles y miles de combatientes se les mostraron entonces los recuerdos de la batalla de la colina del tigre. Vieron a sus compañeros luchar heroicamente contra un enemigo 5 veces más numeroso que ellos bajo el liderazgo de Naruto. Para los veteranos de Kirigakure, fue una experiencia agridulce ver a Tsukage en acción una vez más. Su poder y gloria eclipsaban la fuerza y la astucia de todos los enemigos. Los llenó de orgullo y arrepentimiento por no haber estado con él en una batalla tan histórica. Su último
Para los ejércitos de Utsushigakure, era la primera vez que veían todo el poder de sus espartanos contra sus enemigos. Anzo Uzumaki, el primer Uzukage, se sentía orgulloso y arrepentido, al igual que el resto de sus compañeros de clan, por no haber podido apoyar a tan valientes hijos de su clan durante tanto tiempo. Pero ya no. Incluso los Zetsu supervivientes del ejército de Inoue en el paso de Karakan, o aquellos de las propias filas de Ino que aún seguían con vida, quedaron atónitos al ver a sus hermanos luchando y muriendo valientemente junto a los espartanos en la colina del Tigre. Vieron a Naruto arriesgar su vida para salvar a muchos de sus hermanos, incluso recibiendo golpes mortales para salvarlos. Los espartanos bajo el mando del joven lobo eran iguales. Nunca abandonaron a sus camaradas Zetsu. Muchos murieron salvándoles la vida, y durante toda la batalla, ningún Zetsu herido fue abandonado por los espartanos para morir a manos del enemigo. Los Zetsu de la colina del Tigre correspondieron a esa noble lealtad con la misma moneda, incluso si eso significaba la muerte. Durante 3 días, sus compañeros lucharon heroicamente hasta el final. Incluso entonces, los terranos lucharon hasta que la mayoría de sus rostros alcanzaron el martirio en la batalla antes de regresar a las alturas de la colina del Tigre. Inoue Namikaze entonces vio a su hijo mayor y a su lobo montar una última resistencia contra todo el ejército aliado, mientras Nagato y sus sobrevivientes restantes se retiraban a su base para prepararse para la batalla final que estaba por venir. El Kage en ella sintió un respeto admirable por las acciones de Naruto, pero la madre en ella quedó destrozada al ver a su hijo morir lentamente ante sus ojos. Shera cayó primero defendiendo a su invocador hasta el último aliento. El lobo había cumplido su juramento a su clan sin dudarlo, lo que la hizo sentir triste y orgullosa a la vez. Ella observó a Naruto, ahora solo y resignado mientras se enfrentaba a los legendarios hermanos Senju. Ella, junto con algunos Uzumaki como Anzo que conocían la técnica del sello de la muerte del segador, quedaron atónitos al ver a Naruto usarlo para acabar con Hashirama y Tobirama. Ino se sintió terrible cuando le contó los últimos momentos de Naruto cuando había hablado con el moribundo Kage, él luchando contra el enfurecido ejército aliado durante el mayor tiempo posible antes de que le drenaran toda su fuerza y cayera de rodillas con numerosas heridas. Y el golpe final de Danzo tomando la cabeza de Naruto. Un silencio atónito prevaleció en los ejércitos de Kiri, Uzu y los luchadores Terran mientras asimilaban ese momento, pero ninguno de ellos estaba preparado para presenciar lo que vino después. Inoue Namikaze nunca había sido una persona vengativa, pero ver al enemigo mutilar a su hijo y el cadáver de su lobo, para exhibirlo ante su ejército que lo vitoreaba como un insulto final, la hizo sangrar de sus puños apretados. La misma sed de sangre y rabia aterradora estallaron en todo su ejército cuando presenciaron la monstruosa depravación infligida a un hombre al que amaban y respetaban. Miles cayeron de rodillas, ya sea por la tristeza, la vergüenza o la angustia. Ino no lo sabía, pues luchaba por contener las lágrimas mientras revivía el momento desolador. No fue una sorpresa que nadie se sorprendiera al presenciar las acciones suicidas lanzadas por las fuerzas de Ino junto con las de las unidades aéreas de Kirigakure lideradas por Kisame y Zabuza para recuperar el cadáver de su Kage de aquellos que querían insultarlo aún más. Ino sintió respeto y una leve satisfacción por parte de todos en el ejército cuando completaron la tarea antes de marchar de regreso aquí. El vínculo se cerró cuando los recuerdos llegaron a su fin, la sangre se filtró de los ojos y la nariz de Ino, pero cuando cayó al suelo débilmente, fue la madre de Naruto quien la atrapó protectoramente. Gracias por amar a mi hijo y acabar con quien le dio el golpe final, y por decírnoslo, susurró Inoue con tristeza, mientras compartía gentilmente chakra curativo para restaurar la fuerza de Ino. Fracasé, solo pude traerlo de vuelta así, se lamentó Ino. Ya has hecho suficiente, hijo. La guerra no ha terminado y mi hijo será vengado. Prometió Inoue con fría determinación. El segundo Uzukage la ayudó a ponerse de pie nuevamente antes de girarse hacia su ejército, incluso mientras los miembros de los 7 espadachines ninja llevaban respetuosamente el cadáver de Naruto al centro, haciendo que todos se acercaran para presentar sus últimos respetos al amado Kage. Por los caídos. Comenzó como un grito solitario de alguien del ejército, al que se unieron una docena más no un momento después. Por los espartanos. Por Zetsu. Por Shera. Para los héroes de Tigeril. Inoue Namikaze observó a todo su ejército llorar y aplaudir a cada uno de los suyos hasta que levantó su propia espada para señalar el cadáver de su propio hijo. Por Naruto. Su grito fue el más poderoso, mezclado con orgullo, angustia y lágrimas. Por Naruto.
Miles y miles de combatientes desataron sus armas y respondieron a su grito. Su rabia y sed de sangre eran suficientes para sacudir a cualquier ejército. Por Naruto. Ino observó con lágrimas en los ojos cómo el suelo bajo sus pies comenzaba a temblar con el poder desatado por su ejército vengativo. Un solo grito de los labios de todos resonó por el valle junto con lágrimas de ira, tristeza y respeto eterno cuando ella se unió a ellos. Por Naruto. Por Naruto. Por Naruto. Por Naruto. Mientras los rugidos de venganza del ejército se hacían cada vez más fuertes y fanáticos, la furiosa declaración de Inoue Namikaze fue escuchada por todos, incluso por encima del clamor de miles. Raja los cielos y la tierra con su nombre. Que tu ira y tu dolor alcancen a nuestros enemigos como un trueno lejano que promete fuego y sangre. Por Naruto. Vengaremos a nuestros caídos. Por Naruto. Mataremos a todos y cada uno de esos bastardos. Por Naruto. No habrá cuartel. No habrá piedad. Todos morirán gritando. Por Naruto. Cuando el sol se ponga esta noche, borraremos la existencia misma de cada combatiente aliado. Por Naruto. Por Naruto. Por Naruto. 6 horas después. Shikuchi Nara suspiró aliviado al divisar la base principal del enemigo, donde los Jinchuriki de varias naciones yacían capturados. Aún no entendía cómo las cosas les habían ido tan mal tan rápido, solo 3 días antes de que contaran con el ejército más poderoso y 3 Kages al mando. Ahora, sus Kages estaban muertos con su ejército dividido en 2 con tantos muertos, heridos e incluso pocas deserciones. Maldito seas, Naruto Namikaze. El joven lobo era el mejor comandante que el jefe del clan Nara había visto en toda su vida. Poderoso, atractivo, brillantemente carismático y un estratega experto. En ciertos aspectos, incluso mejor que su propio padre, Tobirama, a quien también derrotó en batalla. Incluso en la muerte y su única derrota conocida, Naruto asestó un golpe del que los aliados nunca se recuperarían pronto, lo que fue un desastre en esta guerra. Shikuchi estaba sumamente enojado y decepcionado por la deserción de Sakumo Atake, Shisugi Uchiha y varios miembros de los clanes Uchiha y Senju, entre otros. Si bien no eran una fuerza numerosa para huir de la guerra, eran algunos de los últimos y más poderosos guerreros que realmente podían tener una oportunidad contra Madara y los defensores que le quedaban. Si Danzo no hubiera muerto, habría crucificado al loco por sus acciones que llevaron a que algunos de sus hombres valiosos como Sakumo los abandonaran y al enemigo seguramente se sintiera impulsado por la venganza. El mando del ejército restante recaía en él, considerando que no quedaban muchos comandantes experimentados de alto nivel en sus filas. Shikuchi había considerado la rendición incondicional, pero ni sus combatientes ni, sobre todo, el enemigo, la aceptarían. Los primeros estaban entusiasmados por su victoria en Tigeril, aunque solo unos pocos se dieron cuenta de a qué precio. El último nunca les mostraría piedad, no después de lo que le hicieron al cadáver de Naruto a manos de los aliados. Shikuchi estaba de acuerdo con esos sentimientos, aunque odiaba a Naruto por masacrar personalmente a casi todos los miembros de su clan que habían marchado a la guerra, los muertos no merecían tal desgracia. Esto le dejó solo con una opción, que era cargar rápidamente hacia el escondite de Madara, abrumarlo con sus números, salvar a sus Jinchuriki y esperar con cualquier dios que existiera que pudieran lograrlo todo antes de que los ejércitos de Uzukiri llegaran rugiendo por sangre. Hizo una mueca al ver que algunas de sus esperanzas de una victoria rápida se desvanecían al ver a miles y miles de Zetsu interponiéndose entre los aliados y la base. Liderando a los monstruos, había otros aún más grandes. Los temibles espartanos, de nuevo con toda su fuerza. Imposible, susurró Shikuchi con incredulidad. Pero entonces recordó cómo Madara los revivió originalmente y maldijo la brillantez de Naruto una vez más. Al enviarlos de vuelta a todos, vivos, heridos o muertos, el joven lobo había asestado a los aliados otro golpe crítico, incluso desde el más allá. Comandante, tenemos informes de nuestros exploradores de retaguardia que indican que los ejércitos de Kiriuzu cargan a toda velocidad hacia nosotros. Sus fuerzas aéreas estarán sobre nosotros en media hora, y las terrestres poco después. Se han vuelto locos, informó uno de sus subordinados con preocupación. Shikuchi quería gritar pero sabía que no serviría de nada. Había que mantener la moral para que el caos no reinara si sus tropas descubrían su peligrosa situación. Carga frontal total.
Hasta el último de nuestros combatientes debe abrirse paso entre estos bastardos y llegar a la base. Ordenó Shikuchi, y tomó una espada para participar en la desesperada acción. Los oficiales restantes fueron rápidos en cumplir sus órdenes, incluso si muchos de sus hombres se estremecieron al ver a los espartanos apuntar sus espadas directamente hacia ellos de manera desafiante, no mostrarían piedad después de lo que le hicieron a su líder. En cuestión de minutos, el ejército aliado, unos 50.000 hombres, cargó con locura y valentía contra los defensores, superados en número. Nagato y los espartanos restantes volvieron a la vanguardia, observando cómo otra enorme horda enemiga cargaba contra ellos. No querían nada más que masacrarlos a todos, pero también estaban más inclinados a seguir la orden de Madara. Sería mucho más dulce. Tal como estaba planeado, los espartanos y el ejército Zetsu mostraron pánico ante la carga enemiga, e incluso comenzaron a retroceder un poco, haciendo que los enemigos fueran aún más audaces ya que en lugar de atacar en varias divisiones organizadas, simplemente cargaron hacia adelante, rompiendo toda formación para obtener la máxima gloria o llegar a la base rápidamente. Aunque los aliados tenían más número, no tenían unidad considerando que todos eran de naciones diferentes que siempre habían estado en guerra entre sí. Lo que no entendieron fue el hecho de que esta no iba a ser una batalla como ellos imaginaban. Iba a ser una masacre, la más brutal en la historia reciente o quizás en toda la historia conocida de los shinobi. Los espartanos miraron en frío silencio mientras el cielo se oscurecía una vez más y antes de que los aliados pudieran comprender lo que estaba sucediendo, dos meteoritos del tamaño de pequeñas montañas se estrellaron en su centro con un poder abrumador. El suelo tembló como nunca antes mientras miles morían en un abrir y cerrar de ojos cuando Madara Uchiha llegó al campo de batalla. Shinra Tensei, el portador del Rinnegan, lanzó una onda de choque masiva que hizo que toda la línea del frente de los aliados se derrumbara como muñecos de trapo. Los aliados perdieron toda cohesión, pero Madara estaba lejos de estar satisfecho y luego invocó la estatua de Gedo. Masacraron al niño que era como un hijo para mí en todo menos en el nombre, por eso tomaré sus almas. Rugió Madara furioso. Dragones etéreos gemelos fueron lanzados desde la estatua de Gedo y rápidamente comenzaron a consumir las almas de cientos de aterrorizados combatientes del ejército aliado. Madara se presentó ante su ejército con su famoso Gunbai en una mano y una espada en la otra. Solo vio venganza en los ojos de cada espartano y Zetsu, que empuñaban sus armas con firmeza. «Mátenlos a todos, hasta el último de ellos», ordenó Madara. El estruendoso rugido de venganza de su ejército sacudió el campo de batalla, las montañas, los cielos y las mismas almas de sus aterrorizados enemigos. Madara lideró la carga en persona tal como había visto a Naruto hacerlo en cada batalla, el poder abrumador y la declaración anterior rondaban al ejército aliado. La visión de Madara Uchiha junto a los temidos espartanos y 30.000 Zetsu cargando directamente hacia ellos destrozó a muchos. Mientras cientos de valientes, enfurecidos o suicidas aliados contraatacaban contra el ejército enemigo que se acercaba bajo el liderazgo de Shikuchi Nara, la mayoría se dio cuenta de que todo estaba perdido y comenzó a retirarse a toda prisa. Sus deseos no se cumplirían ya que Madara bloqueó su escape creando una poderosa barrera. Por primera vez en años, los Uchiha se sintieron vivos mientras cientos de ellos ardían o morían a sus manos, mientras los espartanos y Zetsu creaban su propio río de sangre. No quedaba nadie en las filas aliadas lo suficientemente fuerte como para igualar su abrumador poder. La masacre continuó sin cesar, sin piedad alguna, con el propio Shikuchi Nara agarrado por Madara del cuello. El comandante aliado resopló de dolor y lanzó un último grito antes de que Madara arrancara la cabeza del hombre, empapándose salvajemente de sangre. Ver a su último líder capaz ser asesinado tan brutalmente hizo que el resto de los aliados lucharan o huyeran para salvar sus vidas. A Madara no le importó y arrojó la cabeza cortada e hizo estallar a más enemigos con los explosivos que le había colocado. Detrás de él, Nagato quemó vivos a cientos inmolando sus cuerpos con su liberación de ceniza. Kushina cortó las extremidades de docenas de enemigos con sus cadenas de chakra antes de arrancarles sus corazones para arrojarlos a los pies de sus otros camaradas aterrorizados. Hayate y Kasumi lideran a los espartanos restantes en la destrucción de cientos más, mientras miles y miles de Zetsu irrumpían a través de las líneas aliadas rotas, mientras que la mayoría simplemente mataba a los enemigos, cientos más de salvajes que habían sobrevivido en Tijeriri sabían lo que estos luchadores le hicieron al cuerpo de su amado comandante, devolvieron el salvajismo de la misma manera comiéndose vivos a sus enemigos.
La estatua de Gedo, bajo la dirección de Madara, continuó sembrando el caos en el campo de batalla, impidiendo al enemigo montar una defensa sólida. Los grupos que lo intentaron fueron rápidamente destruidos. Toda esperanza se desvaneció para el ejército aliado cuando una lluvia de explosivos cayó sobre ellos desde el cielo. Al mirar hacia arriba, palidecieron al ver la llegada de las unidades aéreas de Kirigakure al campo de batalla. No pasaron muchos minutos cuando un estruendoso cuerno de guerra sonó desde la retaguardia mientras todo el poder de Uzu, Kiri y los restos del ejército de la Federación Terran del Paso Caracan llegaban en busca de venganza. Más de 50.000 combatientes enfurecidos, listos para desatar el infierno. Al frente de ellos estaban Ino Namikaze, el segundo Uzukage, y miembros de los 7 espadachines ninja. Inoue, quien solía adoptar una actitud pacífica, no sentía ese deseo ni siquiera al presenciar la masacre sistemática del ejército aliado. El recuerdo del asesinato de su hijo y la profanación de su cadáver aún estaba fresco en su mente. Al mirar a su lado, vio a Ino, la primera esposa de su hijo, con el mismo odio ardiendo en sus ojos. Mangetsu y algunos de los otros 7 espadachines ninja se enojaron aún más al presenciar a uno de los shinobi aliados de Konoha empuñando la infame espada de Naruto, Muramasa, y manteniendo uno de los pocos focos de resistencia bien defendidos. Lo que estos hombres le habían hecho a Tsukage no fue suficiente, incluso tuvieron que apoderarse de su espada. Pagarán por esto, juró Mangetsu con venganza, mientras desataba su espada. En fuego y sangre, asintió Inoue Namikaze con igual furia, y sueños rotos, susurró Ino fríamente. Con temibles gritos de guerra, los ejércitos de Utsushigakure y Kirigakure se abalanzaron sobre el ejército aliado desde la retaguardia, completando su cerco desde ambas direcciones. Con el ejército de Madara aniquilándolos desde el frente, los refuerzos recién llegados aniquilándolos desde la retaguardia, y las fuerzas aéreas desatando la muerte desde los cielos, la inminente derrota se hizo realidad. En menos de una hora, el cementerio de la montaña realmente se ganó su apodo mientras miles y miles de cadáveres cubrían sus tierras, la mayoría pertenecientes al ejército aliado, ahora masacrados hasta el último luchador. Su final no había sido rápido ni misericordioso y la mayoría murió entre gritos de miedo y dolor, tal como Ino había prometido en la colina del tigre. El joven lobo fue vengado. Y sin embargo, para todos aquellos que lo amaron, incluso esta victoria no fue suficiente para llenar el vacío en sus corazones. «Quemen estas hienas y arrojen sus cenizas a las alcantarillas», dijo Madara sin piedad, señalando hacia los cadáveres de las fuerzas aliadas que ahora manchaban el suelo con un mar de sangre. Antes de que los Zetsu cercanos pudieran cumplir la orden, otra voz firme los hizo detenerse. «Alto», ordenó Inoue Namikaze, cubierta de sangre y pocas heridas, pero luciendo formidable mientras se acercaba a Madara con muchos Uzumaki y los 7 espadachines ninja a cuestas. Los espartanos liderados por Nagato se congelaron en estado de shock al presenciar a un pequeño grupo de Uzu y Kiri junto a muchos Zetsu también parados de manera protectora alrededor del cadáver de Naruto. Inoue se sintió desconsolada al ver a su hijo menor llorar y correr hacia el cadáver de su hermano, con Kushina y todos los Spartans compartiendo esos sentimientos cuando se unieron al lado de Nagato. «Señora Inoue, ¿por qué se opone a mi orden? No merecen nada más. No después de lo que le hicieron a Naruto», argumentó Madara con fiereza, bastante sorprendido de que, precisamente ella, no comprendiera su decisión. La segunda Uzukage de la nación isleña contempló el mar de cadáveres aliados. Una pequeña parte de su corazón solo deseaba devolver el trato que le habían dado al cuerpo de su hijo. Sin embargo, también sabía que Naruto jamás querría que se cometiera semejante atrocidad en su nombre. «Hemos vengado a mi hijo. Sus muertes nunca serán suficientes ni traerán de vuelta a mi hijo, pero estos cadáveres también son hijos, padres, hermanos, parientes o amigos de alguien. Cualesquiera que sean sus crímenes en vida, ahora se pagan con sus muertes», explicó Inoue con paciencia. «¿Pero mutilaron? Yo sé eso». Madara se estremeció al escuchar la feroz respuesta mientras la afligida madre lo miraba con lágrimas y la ira aún ardiendo en sus ojos. «No asumas que tu dolor es mayor que el mío. Él era mi hijo. Mi primogénito. Debería haber una diferencia entre nosotros y nuestros enemigos. Lo que haya sucedido no se puede deshacer, pero si Naruto estuviera aquí, jamás daría semejante orden. No lo olvides. Somos shinobi, ellos son seres humanos», advirtió Inoue, mientras señalaba los cadáveres aliados. Madara y los 7 espadachines ninja no pudieron evitar mirar el cadáver de Naruto y luego el de sus enemigos muertos.
Ni siquiera Ino pudo discutir, sabiendo que su suegra tenía razón, aunque le costara aceptarlo. La sed de sangre y la rabia en los ojos de Madara finalmente disminuyeron cuando miró hacia Inoue Namikaze. Haz lo que quieras, cedió antes de alejarse para unirse a los espartanos de luto junto al cuerpo de Naruto. Entierren a todos los muertos con honores. Los aliados no le dieron a mi hijo la misma dignidad, pero no les quitaremos su última dignidad de esa manera. Esto lo ordeno como segundo Uzukage, ordenó Inoue con decisión. Para su alivio, los miembros del clan Uzumaki que le habían jurado lealtad obedecieron con asentimientos renuentes y avanzaron para cumplir la orden. Momentos después, Maigetsu Ozuki también suspiró cansadamente antes de ordenar a las fuerzas de Kirigakure que prestaran ayuda en la sombría tarea. Varios cientos de Zetsu no pudieron evitar unirse también, aunque solo fuera para honrar la memoria de Naruto obedeciendo la orden de su madre. Anzo Uzumaki, el primer Uzukage, caminó hacia adelante para pararse junto a Madara, quien parecía devastado mientras miraba el cadáver de Naruto, todas las heridas que el hombre había sufrido y la marca del mismísimo dios de la muerte. Debemos afrontar las consecuencias de nuestros actos y errores, en la vida y en la muerte, e incluso en el más allá. ¿No es así, Naruto? Preguntó Anzo con tristeza. ¿Qué? Preguntó Madara frunciendo el ceño. Cuando vives como un guerrero toda tu vida, así es como termina. Lo conocí desde niño. Sin importar la amenaza, siempre defendió la libertad. Primero por Uzu y su gente contra Kumogakure, luego, contra los fantasmas de su propio pasado, para liberar a Kirigakure de sus propias divisiones y violencia, para liberar a otras naciones y poner fin al dominio de los daimyo que nos han usado a los shinobi como peones en su interminable conflicto, y ahora por la libertad de la humanidad de su propia naturaleza destructiva. Sabía que la vida más allá de nuestra nación insular era un infierno, que solo le aguardaban horrores y muerte, y aún así siguió adelante hasta que su vida y su alma se convirtieron en cenizas. Nunca habrá otro como él, dijo Anzo con respeto. Tiene razón, señor Anzo. No creo que ninguno de nosotros pudiera haber hecho lo que él hizo, asintió Mangetsu, ganándose también sombrías miradas de los 7 espadachines ninja restantes. Inoue Namikaze escuchó esas palabras dichas por tantos veteranos de guerra y encontró en ellas un claro testimonio de la extraordinaria vida de su hijo caído. La vida no se mide por la cantidad de respiraciones que tomamos, sino por los momentos que nos quitan el aliento. De esa manera, Naruto vivió más que cualquiera de nosotros. Nos enseñó a todos a seguir nuestros sueños con confianza y a luchar sin miedo por una causa, dijo Inoue con orgullo, arrodillándose junto al cuerpo de su hijo para colocar la mano sobre su rostro frío. Su hijo fue el hombre más valiente que he conocido, Lady Inoue. Era como un hijo para mí también. Tengo una deuda con él que jamás podré pagar. Si su familia necesita algo, allí estaré, prometió Madara con sinceridad. Al terminar la historia que ambos comenzaron, puedes construir un futuro por el que mi hijo luchó y murió, incluso si va en contra de algunos de tus propios deseos. ¿Puedes hacerlo, Madara?, preguntó Inoue. El líder Uchiha miró a Naruto por un breve momento antes de volver a mirar a la madre del niño con absoluta resolución. Prometo. Termine esto, Lord Madara. Después, llevaremos a mi hermano mayor a casa para despedirnos por última vez, dijo Nagato con tristeza, ganándose firmes asentimientos de los 2 Uzukage y muchos otros miembros del clan Uzumaki que estaban cerca, junto con todos los espartanos. Maigetsu vio que muchos shinobi de Kiri estaban a punto de objetar ferozmente porque Naruto era su Kage y merecía un lugar de descanso final entre sus propios caídos en casa, en la Tierra del Agua. Al final dejaste a tu Mizukage. Las últimas palabras de Naruto lo atormentaron, sabiendo que habían fracasado al apoyar a su Kage en su momento más desesperado, mientras que su familia y los Spartans sí lo hicieron. Fue un arrepentimiento que él y la mayoría de los shinobi de Kiri se llevarían a la tumba. Fue por eso que silenció cualquier protesta con el respaldo de los miembros restantes de los 7 espadachines ninja. Dejen una fuerza de reserva aquí mientras completo el ritual. Envíen al resto a tomar el control de la tierra. No les quedan líderes y servirán como sede de la Federación de Estados Shinobi, ordenó Madara. ¿Qué pasa con el País del Fuego y la Arena y las naciones restantes?, preguntó Anzo Uzumaki. Sométanlos también, ofrézcanles una oportunidad de unirse a la Federación sin más derramamiento de sangre, aunque no les quede otra opción después de que sus ejércitos mueran, dijo Madara sin dudarlo. ¿Qué significa esto para nosotros?,
Kirigakure y Uzushigakure, exigió Mangetsu, pues no confiaba plenamente en Madara como lo había hecho Naruto, incluso si ambos hombres tenían los mismos objetivos. Conserven sus tierras y gobiérnense ustedes mismos. No me interesa entrometerme en sus asuntos. Como agradecimiento por su apoyo, no me importaría que se apropiaran de algunas áreas razonables de la Tierra del Fuego y otras naciones pequeñas cercanas sin que se peleen entre sí. Quiero que sus naciones sean los miembros fundadores de esta federación. Los detalles se discutirán en detalle en las próximas semanas. Tengo la intención de que todas las naciones tengan la misma voz, incluso con el tiempo, aunque se nos opongan ahora. Su opinión tendrá más peso, explicó Madara con sinceridad. Muchos parpadearon sorprendidos ante los generosos términos para todos los involucrados, incluso para las naciones derrotadas por las fuerzas aliadas. ¿Pero todos te reportamos, correcto?, preguntó Anzou Uzumaki astutamente. Según las normas, todos nos uniremos con el tiempo. No estoy formando una dinastía. El propósito de esta federación es unirnos y defender nuestro mundo de los Otsutsuki. Sé que la mayoría no cree que esta amenaza sea real, pero lo es, y me prepararé a fondo. Esa es la única condición innegociable. Cada Estado miembro debe apoyar obligatoriamente cualquier medida en esta tarea. No se permitirá la falta de cooperación ni la negativa, respondió Madara, y muchos sintieron su poder, especialmente en la última directiva, mientras el hombre los miraba desafiante. Entonces, después de su jubilación o muerte, ¿se podrán elegir individuos de los Estados miembros para dirigir la federación con su aprobación? Sí. Reika Uzumaki tosió con fuerza, poniendo fin a las intrigas políticas que ya se estaban gestando entre los diversos líderes. Era inevitable, pero no el momento adecuado para tales conversaciones, ya que señaló a los astutos hombres hacia la familia y los amigos de Naruto Namikaze, que permanecían en silencio junto a su cuerpo. Fue Madara quien entendió lo que quería decir al instante. Todo eso puede venir después, primero debemos despedirnos de Naruto como es debido. Una semana después. Tsunade Senju se encontraba en la cima de una de las hermosas colinas de Uzushigakure, con una magnífica vista del infinito mar en el horizonte. Sin embargo, su mirada solo se centraba en el gran grupo de personas que esperaban en el campo abierto, unidos, respetuosos y consternados. Había guerreros de Kirigakure, así como de Uzushigakure junto a varios miles del país del rayo. Para asombro de los vencedores, varias docenas de hombres, incluidos Akumo Atake, Shisui Uchiha y otros de las fuerzas shinobi aliadas derrotadas, también estuvieron presentes a pesar del resultado de la guerra. Con la derrota del ejército aliado, que sufrió pérdidas casi absolutas, las naciones restantes de todo el mundo se rindieron en los días siguientes a los ejércitos de la Federación Terran. Tras la caída de su tío abuelo, Tobirama Senju, en batalla, Tsunade fue elegida para liderar a la nación derrotada con Sakumo Atake como asesora. Con su daimyo muerto y los ejércitos aplastados, su primer acto fue una rendición incondicional, una acción que Sakumo casi había implorado. El hecho de que Madara Uchiha devolviera con vida a Lady Mito, su abuela, fue la gota que colmó el vaso y selló su decisión. A los Jinchuriki restantes, excepto Yagura Karatachi, también se les permitió regresar a sus naciones, sin embargo sus bestias con cola permanecieron en posesión de Madara hasta que ejecutó su plan final. Tsunade en realidad se sorprendió de que el líder Uchiha no lo hubiera hecho ya, pero también era un testimonio de las acciones del héroe caído que trajo a todas estas personas aquí y el legado que dejó para cada ser humano en este mundo. La heredera Senju solo había conocido brevemente a su tío y había descubierto que era un hombre de buen corazón, lo que le hizo comprender y respetar los sentimientos de los shinobi Uzumaki que ahora la rodeaban. Incluso su abuela, Mito, había decidido asistir a esta ceremonia para expresar su gratitud a Naruto por cumplir su promesa de mantener con vida a Tsunade. El hecho de que su tío hubiera hecho una promesa tan desinteresada, a pesar de no conocerla de cerca y estar en bandos opuestos, hizo que Tsunade apretara los puños en silencioso dolor cuando vio a todas las personas ponerse de pie y ofrecer un camino claro mientras un puñado de espartanos y los 7 espadachines ninja se dirigían hacia la playa donde el segundo Uzukage había creado un hermoso cementerio para el guerrero más condecorado de su país y su hijo mayor. Inoue Namikaze contuvo las lágrimas en un silencio sepulcral cuando vio que el ataúd de Naruto era llevado adelante por los espartanos liderados por Nagato en un lado y los 7 espadachines ninja liderados por Mangetsu en el otro.
Yahiko no pudo contener su dolor y las lágrimas cayeron de sus ojos cuando vio a guerreros y civiles que habían viajado desde muchas partes del mundo ofrecer diversas formas de saludo o respeto para todos y se sintieron agradecidos por el regalo que les había otorgado este shinobi. Un mundo libre de guerra entre la humanidad. Una paz que siempre había sido nada más que un sueño lejano, ahora finalmente lograda después de miles de años y el sacrificio de incontables vidas. El ataúd es la encarnación de cada vida perdida para crear esta historia. Cada padre, madre, hijo, hija, esposo, esposa, hermana, hermano, primo, amigo y camarada. Anzo Uzumaki y el capitán Reika Uzumaki no se sorprendieron cuando vieron que el ataúd estaba envuelto en la bandera no solo de Uzushigakure, sino también de Kirigakure y la Federación Terran. Porque la persona a la que pertenecía había sido el mejor shinobi de Uzushigakure, el imbatible Kage de Kirigakure y el heroico mariscal de la Federación Terran. Cada una de estas entidades había honrado su sacrificio otorgándole los más altos honores de sus naciones, siendo el más importante el otorgado por el líder de la Federación Terran, Madara Uchiha. Héroe de la humanidad. Kusina observó cómo llevaban el ataúd ante sus ojos y no pudo contener las lágrimas, incluso mientras ofrecía un sentido saludo. Cada segundo insoportable la hacía recordar el fatídico momento en que el hombre que amaba sacrificó su vida para salvarla de ellos. Se le rompió el corazón cuando él terminó su relación y regresó a Kirigakure, solo para darse cuenta ahora de que nunca había dejado de amarla. Y cuando llegó el momento, él luchó contra el mundo entero y defendió la sagrada promesa de su infancia que ella no pudo cumplir. Hasta el final, fantasma. Ayate y Kasumi se adelantaron para apoyar cada una mano reconfortante en los hombros de Kusina, al tiempo que saludaban a su amiga y líder Kaiga. Al observar a los espartanos restantes, vivos y sombríos, comprendieron por qué Naruto había hecho lo imposible. «Nos trajiste a todos a casa esta vez, hermano», susurró Ayate con tristeza. «Nunca olvidaremos esto, capitán», reconoció Kasumi entre lágrimas. Mei Terumi se encontraba de nuevo cerca con sus preciosos hijos en brazos. Mito Uzumaki y Minase Terumi estaban cerca de ella junto a un gran contingente de guerreros de Kirigakure, encabezados por el general Abe y el comandante Anbu de su nación. Incluso después de todo lo sucedido, solo podía sentir un dolor insoportable y desesperación mientras llevaban ese temido ataúd ante sus ojos. Tembló al ver a su pequeña hija alcanzar el ataúd de su padre junto a su hijo, lo que hizo que muchos entre la multitud apartaran la mirada con tristeza. Casi todos los shinobi de Kirigakure parecían avergonzados y aún no podían perdonarse la culpa de no haber podido salvar a su Kage a tiempo. Ahora ella comprendía por qué todo había sucedido de esa manera y podía respetar los esfuerzos que había hecho su marido para mantenerla a ella y a toda su familia a salvo. Pero nunca podría reemplazar el vacío duradero que quedó en su vida y, más importante aún, en la de sus hijos. Mirando hacia atrás, a la familia de sangre y a los amigos de su marido, junto a ella misma y sus compatriotas. La humanidad salió victoriosa y tú también, Naruto. Nos derrotaste a todos, susurró sombríamente, incluso mientras ofrecía su solemne respeto. Mei miró hacia su derecha y encontró a la primera esposa de su marido, Ino Namikaze, viva una vez más y parada en silencio con lágrimas en los ojos. Ver cómo llevaban el ataúd solo hizo que Ino recordara el tiempo que pasó con Naruto, esa sonrisa juguetona y esa mirada gentil que siempre tenía un amor infinito por ella. Todo lo cual nunca volvería a ver. La kunoichi destrozada se sorprendió al sentir una mano suave en el hombro y ver a la madre de Naruto mirándola con compasión. No hubo palabras, pero Ino vio que la mujer mayor comprendía todos sus sentimientos al abrazarla. Pronto también recibieron el apoyo de Kusina, Yahiko e incluso Mei Terumi, quienes parecían comprender y compartir los sentimientos de Ino mejor que nadie. Mientras su familia y amigos estaban de luto, Nagato lideró a un grupo de espartanos en una solemne e imparable procesión de honor hacia lo que sería el lugar de descanso final de su querido hermano. Por favor, cuida de ellos, Nagato. Nagato apretó el puño con fuerza mientras recordaba su fracaso en ese fatídico día, todavía podía recordar vívidamente la heroica y dolorosa última resistencia de su hermano junto con su conversación final con su hermano. Siempre fuimos tú y yo contra el mundo, hermano mayor. ¿Cómo se supone que voy a seguir sin ti ahora? Nagato comprendió entonces con claridad lo terrible que debió sentirse su hermano al perderlo a él y a todos los espartanos, excepto a Kusina, en su primera guerra.
Fue ese dolor y el deseo de traerlos a todos de vuelta a casa sanos y salvos esta vez lo que también decidió su último acto, junto con el deseo de traer la paz a la humanidad. Mientras Nagato se revolcaba en sus arrepentimientos, Mangetsu junto con los 7 espadachines ninja restantes sintieron que sus corazones se volvían aún más pesados a medida que la tumba final se acercaba y el momento de despedirse de su amigo Ikage se volvía inminente. La magnífica y gran lápida frente a ellos hizo que todos comprendieran la gravedad de su pérdida. Naruto Namikaze, el Grande. Edad: 27 años. Capitán espartano. General de Kirigakure. El cuarto Mizukage. Mariscal de la Federación Terran. El Lobo Joven. Héroe de la humanidad. Mangetsu, Aku, Zabuza, Ameyuri, Kisame e incluso Jinpachi se tomaron un momento para comprender el gran legado del hombre que cambió sus vidas para siempre grabado en la lápida. Pero había otro título en esa lápida que trajo lágrimas a los ojos de todos. El séptimo espadachín. El peso del ataúd sobre sus hombros se volvió insoportable mientras luchaban contra las olas de recuerdos felices del pasado con él en cada uno de sus corazones. Afortunadamente, su dolor se aliviaría aunque fuera un poco, ya que finalmente colocaron el ataúd sobre una plataforma elevada y dieron un paso atrás mientras un escuadrón de espartanos de Uzu, junto con miembros de Anbu Black Ops de Kirigakure y un escuadrón de Zetsu se adelantaron. Nagato y todos los miembros de la Guardia de Honor, incluidos los 7 espadachines ninja, se pusieron de pie y ofrecieron sus saludos mientras el escuadrón espartano envolvía respetuosamente la bandera de su isla antes de entregársela a Anzou Uzumaki, su primer Uzukage. Los Anbu de Kirigakure hicieron el mismo acto con la bandera de su propia nación antes de entregársela al general Abe, quien la aceptó con gran pesar. Los Zetsu repitieron el mismo honor para la bandera de la Federación Terran antes de entregársela al solemne Madara Uchiha que se encontraba cerca. Anzou Uzumaki, el general Abe y Madara Uchiha no pudieron evitar sentir la dura realidad de la guerra cuando miraron la tumba del joven guerrero y las banderas por las que luchó y murió. A pesar de todo, los 3 hombres mayores se armaron de valor y caminaron hacia la afligida familia del caído. El primer Uzukage, Anzou Uzumaki, sintió una profunda tristeza al entregar la bandera de Uzu a su sucesor y segundo Uzukage, Inoue Namikaze, y a su esposo, Yaiko Uzumaki. Los afligidos padres asintieron respetuosamente, incluso cuando Inoue finalmente dejó escapar las lágrimas. El general Abe le entregó la bandera de Kirigakure a Mei Terumi con pleno respeto, un gesto que ella aceptó con un breve asentimiento mientras miraba a sus inquietos hijos sostenidos por su abuelo, Minase Terumi, y mirándola inocentemente. Los labios de Ino temblaron y sus piernas se estremecieron al ver a Madara Uchiha de pie ante ella. Sus manos sujetaron débilmente la bandera de la Federación Terran, entregada por su propio gobernante. Una bandera que sostenía un fénix protegiendo un planeta con sus alas. La acarició con ternura y sintió un leve consuelo en su corazón al ver el sueño por el que su amado se había sacrificado. Ella levantó la vista cuando escuchó a todos los espartanos vestidos con sus uniformes ceremoniales caminar hacia el ataúd de su líder en una línea bien organizada liderada por Nagato. El susodicho Uzumaki se quitó las alas espartanas de la libertad del pecho antes de colocarlas sobre el ataúd, con un aliento tembloroso las clavó firmemente en su cuerpo. Nos volveremos a encontrar algún día y cuidaré de todos, hermano mayor. Kusina avanzó a continuación y colocó sus propias alas espartanas sobre el ataúd. Siempre te amaré, Minato. Con un saludo final, golpeó sus alas en el ataúd haciendo que Hayate llegara a su lado para completar su último acto para su amado amigo y capitán. Inoue y Yaiko sentían un vuelco en el corazón cada vez que un espartano clavaba sus alas ceremoniales en el ataúd de su hijo. No querían que esos ecos se extinguieran jamás, pues era el último saludo de estos guerreros, junto con la solemne promesa de jamás olvidar a su líder y volver a estar a su lado algún día. Mei dejó a un lado sus dudas y se acercó a Ino, quien temblaba todo el tiempo mientras los espartanos se despedían. Las dos mujeres se miraron y comprendieron su dolor compartido. Por eso Ino no se resistió cuando Mei le tomó la mano para consolarla y le prestó fuerzas, mientras se recuperaba del inquietante sonido de los espartanos clavando sus alas en el ataúd. Cuando finalmente se completó el acto, Madara esperaba que la ceremonia llegara a su fin, pero se sorprendió cuando vio a los 7 espadachines ninja avanzar también. Vio a Mangetsu mirando a sus compañeros quienes asintieron al unísono y sin dudarlo de ningún tipo.
El jefe del clan Ozuki fue el primero en pisar la tumba y levantar su infame espada Kabutowari, divisor de cascos, antes de clavarla firmemente en el suelo. Acudió un paso adelante y clavó su preciada espada Nuibari, aguja de coser, en el suelo con lágrimas aún cayendo de sus ojos. Ameyuri compartió ese dolor mientras dedicaba sus espadas gemelas Kiba, colmillos, y susurraba una despedida silenciosa. Zabuza llegó después y contempló el ataúd un buen rato, esperando que su dueño saliera de él en cualquier momento y empezara a discutir con él. El arrepentimiento lo abrumaba por cómo habían terminado las cosas, aunque Naruto nunca se lo reprochó. Con un último saludo, dedicó la Kubikiribocho, espada del verdugo, como tributo al héroe caído. Jinpachi ofreció un solemne asentimiento antes de dedicar su espada Shibuki, Splash, a un preciado camarada y líder. Kisame fue el último en dar un paso al frente y contempló su espada sameada, piel de tiburón, durante un largo instante. El hombre al que pertenecía este cofre lo había dejado todo para asegurarse de que los espadachines Kiri no tuvieran que usar esta arma contra sus semejantes. Era apropiado dedicársela, y así lo hizo con una leve sonrisa. Ninguna persona presente quedó indemne ante el noble acto, independientemente de a qué nación pertenecía. Sin embargo, por primera vez, Ino, Mei, Kusina, Nagato, Yaiko e Inoue y muchos de los amigos y familiares de Naruto Namikaze tuvieron un destello de sonrisa en sus labios cuando los 7 espadachines ninja agarraron la preciada espada de su antiguo camarada Ikage, Muramasa, al unísono antes de incrustarla al pie del ataúd, completando así el símbolo en forma de V alrededor de la tumba sagrada. Victorioso en la vida y en la muerte. Bueno gente, ese fue el capítulo número 67, de este fanfic, espero que haya sido de su agrado, si es así dejen su like y suscríbanse, para saber que les gusta y seguir trayendo el fanfic. Eso ha sido todo por hoy, aquí se despide Shiki Fujin, teorías y nos vemos en la próxima con un nuevo vídeo. Adiós.